Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, hoy nos encontramos una vez más en Conversatorios en Fuga, este espacio virtual del Espacio Cultural Líneas de Fuga, en donde, bueno, nos juntamos, como siempre les explico, para poder conocer más sobre otras actividades, por ejemplo, del arte, de la cultura, de la poesía, la política, la salud y etcétera, etcétera. Así que, bueno, nada, en este espacio intentamos indagar un poquito más sobre todas estas temáticas con diferentes personas, así aprendemos entre todos y todas un poco más. Voy a esperar, como siempre, unos primeros minutos hasta que la gente se vaya sumando. Ahí ya vi a Juan, a Clara, hola, ¿cómo les va? Y los voy a saludar. Bueno, primero, mientras tanto que se va sumando la gente, les quiero pasar a comentar un par de cositas. Acuérdense que todos los domingos, y ya termina, nos quedan los tres últimos domingos del encuentro que hace siempre Diego Singer de manera virtual a las 19 horas en su cuenta. Él lo que hace es dar talleres de filosofía a la gorra. Esta gorra es destinada a apoyar a los espacios culturales que en esta situación de pandemia no pudieron abrir o trabajar un poco. Uno de esos, por suerte, somos nosotros los beneficiados. Así que nada, les pedimos que acompañen a eso a Diego Singer, es @taller de filo su cuenta, y desde ahí transmite tanto por Instagram como por su canal de YouTube. También Taller de Filo o Filosofía a la Gorra, y pueden encontrar ahí todas las charlas que él ha dado y por supuesto colaborar en esa gorra virtual. En su biografía de Instagram, repito, @taller de filo, van a encontrar toda la información como para poder hacer sus aportes, que somos 7 u 8, nunca me acuerdo bien, creo que son 7 los espacios culturales que estamos trabajando con Diego, y que él tuvo la maravillosa idea y la buena acción de que todos los domingos trabaja para nosotros. Hace taller de filosofía a la gorra y va destinado al apoyo de los espacios culturales. Así que nada, si pueden sumarse o compartir por lo menos la información, buenísimo, les agradecemos un montón. Como les decía, ya termina, son los últimos 3 encuentros, así que es el último esfuerzo que les pedimos para poder acompañar a Diego Singer. Y por otro lado les comentamos que estamos haciendo los talleres de yoga y ahora agregamos la manera presencial. Hasta ahora estamos haciendo solamente de manera virtual. No es que se terminó, sino que sumamos, además de los encuentros virtuales, una clase presencial los martes a las 17. La idea es ir sumando de a poco horarios, obviamente es para que no se junte mucha gente, así que hay grupitos muy reducidos. Bueno, en realidad ahora hay un grupo reducido y la idea es ir sumando más para hacer yoga en nuestro espacio. Siempre les decimos, es con protocolo, es un espacio abierto, es un jardín en donde se dan las clases, así que cualquier cosa nos consultan a nosotros, nos escriben por acá por Instagram, por Facebook o por nuestro mail, que es espaciolíneasdefuga@gmail.com, y ahí nos pueden preguntar y le damos toda la información de cómo hacer para anotarse, eh, cuánto sale, los horarios y demás, horarios posibles incluso a futuro en que se vayan armando estos talleres. Así que eso, tenemos por ahora filosofía a la gorra los domingos a las 19 horas y tenemos yoga de manera presencial los martes a las 17 en Villa Devoto, que es donde queda el espacio, y si no de manera virtual a través de un grupo de Facebook, donde pueden estar en ese momento que se transmite en vivo, y si no queda guardado y en cualquier momento que ustedes puedan hacer esas clases también. ¿Sí? Ahí veo que se está sumando Flor, Noelia, María Juliana, Cris, hola, ¿cómo estás? Bueno, mucha gente ya se va sumando, por suerte. Así que me voy a dejar de hablar y voy a pasar a lo importante. Les voy a contar el conversatorio del día de hoy. También, ojo, importante, un anuncio antes. Este es el anteúltimo conversatorio que tenemos del año. Vamos a tener el de hoy, el sábado que viene no vamos a tener, y el próximo sábado, que es el 28, va a ser el final. Se termina por el momento, por este año, el ciclo de los conversatorios en fuga, así que lo mismo, por favor, si pueden correr la bola para que el último, que es el último sábado del mes, esté concurrido y no nos sintamos tan solos y podamos festejar todo este ciclo de conversatorios en fuga. Y ahora sí, entonces, el conversatorio del día de hoy, ya voy a pasar a presentar a la persona con la que vamos a estar hablando. Él es Juan Manuel Muniz Oribe, es documentalista, fotógrafo, pintor y músico, no le falta nada.
Y él fue el realizador de un documental que se llama Ancestros del Sol, que tiene que ver con chamanismo y las culturas, como la espiritualidad, digamos, de los pueblos originarios en Latinoamérica. Así que ya mismo lo voy a estar invitando y que nos cuente él un poco mejor de qué se trata toda esta cuestión. Y ustedes vayan preguntando, siempre les digo lo mismo, vayan preguntando así se hace más dinámico. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿cómo ¿Cómo andás, estás? Gali? ¿Todo bien? Bien, bien, perfecto. ¿Vos me escuchas bien? Yo te escucho bien, sí. ¿Vos? Bien, bien, sí. Apenitas bajito, pero bien, pero bien. ¿Bajito? Ahí, bueno, hablo un poco más fuerte. Dale, ahí perfecto. Ahí está bárbaro. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, tranqui, acá esperando la entrevista. Ah, bueno. Bueno, lo primero que yo le contaba a la gente es todos tus roles, digamos, ¿no? Yo te presentaba como documentalista, fotógrafo, pintor, músico, y se me ocurre preguntarte cómo empezaste en este camino del documental, ¿no? Si este es el primer documental que haces, o si ya habías hecho anteriores, ¿por qué documental? Como que nos cuentes un poquito de eso primero para que te conozcamos. Dale, bárbaro. Bueno, yo en principio estudié cine, dirección de cine, siempre muy cercano a las artes visuales, dibujaba de chico, también fui a un secundario artístico en la Belgrano, y estudiando cine, yo estudiaba dirección de cine, hice varias ficciones, después estudié en el SICA dirección de fotografía. A mí lo que más me interesaba era la imagen, la fotografía, me interesaba el cine porque era la conjunción de todas las artes me interesan todas, pero más en profundidad las visuales. Eh, y yo antes había hecho un documental de Miguel Abuelo, anterior al de Ancestros que estamos produciendo ahora. En este documental lo dirigimos con dos amigos, con Facundo Caramelo y Agustín Argento. Es un documental de un disco de Miguel Abuelo que se hizo en Francia, que no se llegó a editar acá, y que era como una perla perdida del rock nacional. A través de ese documental fuimos a varios lados por las presentaciones. Un amigo, uno de los chicos que trabajó en el documental como director, Facundo Caramelo, viajó a Perú para presentar el documental en un festival. Y allí en Perú como que empezó todo, ¿no? El tema de ancestros. Ahí tuvo contacto un poco con la cultura ancestral, a través de alguna ceremonia, conociendo a un chamán incluso. Entonces vino con la idea de realizar este documental. Eh, yo estaba terminando el profesorado de artes visuales y se presentó esta idea y bueno, yo iba a seguir un año más, pero al final decidí La hacer excusa este perfecta. proyecto. Exacto. Me vino bárbaro que me propongan esto. Y escúchame, entonces la idea no vino de vos, pero después de ustedes armaron, tengo entendido que viajaron por varios lugares de Latinoamérica, digo, habían armado toda una ruta y eso, fueron como medio viajando y encontrándose con, así como tu amigo de casualidad en Perú se encontró con esto, digo, fue así como la idea del documental. En realidad fueron varias causalidades, ¿no? O sea, de momento cuando él me lo dijo, a mí me interesó mucho el proyecto, porque yo también había tenido contacto desde siempre, igual con el tema espiritual, eh, y el tema de pueblos originarios a mí me impactó mucho cuando yo era chico saber, por ejemplo, la historia, cómo se los trató y cómo fue. Entonces, eso a mí me gustaba y también eh, él sabía que yo iba a decir que sí, ¿no? Obviamente, porque era un gran proyecto. Nosotros planeamos el documental 6 meses antes de salir, eh, planeamos los primeros lugares, incluso los últimos también, teníamos contactos, fuimos moviendo, pero muchos contactos se fueron dando en el transcurso del viaje. Llegábamos a un hostel, decíamos en que estábamos laburando, que estábamos haciendo, y nos decían, no, bueno, tenés que conocer acá, tenés que ir allá. Y también esa magia de viaje y del documental se fue dando. Y eso es para mí una de las cosas más lindas de este documental, porque nosotros podríamos haberlo planificado todo y filmarlo en 3 semanas, como hace todo el mundo.
pero no era el caso porque también queríamos como introducirnos en este mundo y tener, acercarnos a esta transformación, ¿no? Que sea espiritual, para darle la palabra a la gente originaria que esté relacionada con esto. Entonces también el documental se fue formando con nuestras vivencias también. ¿Cuánto tiempo en total estuvieron viajando? Estuvimos viajando 5 meses, 4 meses haciendo el documental y un mes después que estuvimos vagando por ahí y De más o menos, vacaciones, descansando. exacto, más o menos organizando igual un poco el material porque era mucho y tampoco teníamos nosotros idea de cómo lo íbamos a armar en realidad. Por ahí es como al revés de lo que se elaboraría ahora por los tiempos, por todo. Nosotros fuimos como ir viendo cómo se iba dando. Eso también me parece que es algo que está bueno en el documental. O sea que eso fue buscado, digamos, una idea pensada que sea así, que vaya fluyendo, digamos, no ir con toda la estructura. Exacto, sí, 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 fue, en principio la idea era acercarnos al mundo originario, al mundo ancestral, darle la palabra en entrevistas a los agentes relacionados y a los que podíamos conocer. En el documental hay caciques, chamanes, eh, mujeres medicina, hasta incluso está el ex secretario de Turismo de Catamarca, que también habla un poco de todo. Entonces, nuestra idea era darle la palabra y después quizás organizar ese material y relatar nuestro viaje también. No en voz en off, no en primera persona, sino más visual. Nosotros trabajamos de una manera más visual porque los dos somos directores de fotografía, entonces lo que Son dos queríamos, en el equipo. somos dos directores, sí, yo y Facundo Caramel, que viajamos nosotros dos. Claro, eran ustedes dos solos, cámara en mano, haciendo todo el documental. Exacto, no cámara en mano, compramos Bueno, cositas, trípode y cámara al para hacer hombro, digo. movimientos, claro, cámara al hombro, cargadísimo, con todos los equipos, y buscando lugares ancestrales, buscando gente para entrevistar, un poco viviendo también ceremonias, tanto Pachamama, estuvimos en Tiwanaco en la ceremonia del equinoccio, fue muy lindo, ¿Por qué con todo lugar pasaron ustedes? O sea, ¿hasta dónde nosotros, llegó el recorrido? Nosotros empezamos en Catamarca, nosotros queríamos arrancar en Catamarca porque existe una ciudad incaica, en realidad inca diaguita, que se llama el Xincal de Quimibil, donde es como la ciudad inca más astral. O sea, los incas llegaron hasta ahí, convivieron con los diaguitas y eh, formaron este lugar que es impresionante. Entonces ¿Dónde es? nosotros, ¿Catamarca en qué parte? esto es en Catamarca, en Belén se llama el lugar. Mira, Se llama el Xincal de Quimibil. bien, comencé Eh, entonces. entonces queríamos arrancar ahí, pasamos también por otro lugar que se llama Ancasti, que es un lugar increíble también, que tiene unas pinturas rupestres tremendas. Arrancamos en Catamarca y de ahí fuimos subiendo por Salta, por Jujuy, después Bolivia y a lo último Perú. Después nosotros seguimos hasta Ecuador, pero el documental termina en Perú, en la selva amazónica. Bien, qué zarpada la cantidad de paisajes, me imagino, de vivencias que habrán, más allá de ir pensando en el documental, de cosas ad hoc que deben haber vivido, ¿no? No, tremendo, sí, sí. La verdad que un montón de paisajes desde las partes como montañas más secas de acá del norte hasta Uyuni, por ejemplo, el Salar, la selva amazónica. No, tremendo, tremendo la diferencia, ¿no? El recorrido y también la gente que fuimos encontrando. ¿Y cómo hacían con eso, con todos los equipos tan cargados para pasar por diferentes, que no son tan, digo, una cosa es una selva, otra cosa es atravesar el río, otra cosa, digo, ¿cómo hicieron la logística, digamos? Y bueno, ese era un tema antes de salir. Uno de los chicos directores de la película anterior nos decía, no, les van a robar, tengan cuidado. Estábamos medio perseguidos con ese tema.
pero la verdad que lo fuimos llevando, o sea, lo que hacíamos era buscar un lugar de base, dejar algunos equipos, íbamos separando todos los días, todo el tiempo, lo que íbamos a usar y lo que no, y ahí nos embarcábamos. Hemos subido, sí, montañas con equipo, altura, jodido, pero muy lindo. Hay una foto que tenés que estar como una canoa, ¿no? ¿Dónde era que estaban ahí? Pero que me pareció como re lindo. Esa era una de las imágenes que nosotros teníamos como meta en el documental, estar en el río Amazonas, o los afluentes, nosotros estuvimos en los afluentes del río Amazonas, y estar en la canoa, esa era como una de las metas. Como el sueño a cumplir. Exacto. Qué bien, sí, es muy linda esa foto, está buenísima. Bueno, por las dudas, vos estás ahora con tu Instagram personal, pero la gente para que lo conozca, todo lo que está ya subido es @ancestros con X, ¿no? Del sol. Así es, Exacto. bueno, lo vamos Sí, a dejar y todo, pero bueno, ya por las dudas lo voy adelantando. de Y bueno, una. me contaste entonces que arrancaste por Catamarca, esto de la cultura yaíta y demás. ¿Se encontraron con lo que esperaban encontrar? ¿Superó las expectativas? ¿Cambiaron el rumbo en algún momento? Dijeron íbamos por acá y dijeron no, nada que ver, mejor ir por otro lado. Digo, ¿cómo fue todo eso en cuanto a la idea original a lo que finalmente hicieron? Bueno, la verdad que sí, superó nuestras expectativas. O sea, nosotros no nos íbamos a imaginar la cantidad de opciones que íbamos a tener, más que nada en Argentina, no tanto en Bolivia y en Perú. En Bolivia y en Perú teníamos algunos contactos, que igual buscamos otros, pero más que nada en Argentina la cantidad de gente en los hostels que se nos acercaba a ofrecernos entrevistados, lugares, incluso hay muchos lugares que no pudimos ir y entrevistados que no llegamos a entrevistar. Así que Claro. sí, sí, superó nuestras expectativas, y como cambio de rumbo, sí, todo el tiempo era así, era, bueno, mañana vamos a entrevistar a tal, y llegábamos a la casa y no estaba, y bueno, entonces íbamos a hacer otras tomas, y al otro día íbamos a otro lugar. Entonces sí, todo el tiempo ir decidiendo sobre la marcha eh, qué lugares íbamos a ir y qué no, y un poco lo dejamos al azar, creo que fue correcto eso, porque el que no podía aparecer o el que no enganchábamos, bueno, ya está, porque teníamos que seguir, eh, y viendo el material, sí, algunas cosas superaron expectativas, otras cosas medio más complicadas, porque también a veces las entrevistas era difícil de hacerlas, era difícil por ahí enganchar un hilo, eh, pero la verdad que sí, superamos expectativas, por suerte. ¿Y por qué eran difíciles? ¿Por una cuestión como cultural, de comunicación, incluso, no sé si el lenguaje y demás? ¿O por qué eran difíciles? Exacto, un poco eso, un poco porque y había algunos que directamente hablaban otro idioma, sabían poco castellano, entonces la forma de expresarse y de cerrar las ideas es difícil para cortarla después. Y también porque, bueno, son gente que quizás no está acostumbrada a entrevistas, entonces vos le preguntás algo y vuelan por otro lado y no cierran ideas. Eso también. Claro, claro. ¿Y qué fue lo que más les costó, digamos, más allá de cuestiones económicas y técnicas, ¿no? Digo, de esto de indagar en las personas, digo, algo que ustedes querían lograr y que no pudieron hacer, que cada vez que iban no estaba, digo, algo así, ¿qué fue lo más Y engorroso? sí, hubo varias cosas. Por ejemplo, la primera, cuando nosotros salimos de acá y fuimos a Ancasti, a este lugar donde estaban las pinturas rupestres diaguitas, un lugar increíble que todavía no está abierto al turismo. Entonces, nosotros mandamos mail con la Secretaría de Cultura de Catamarca para que no me acuerdo si era la Secretaría de Cultura o no me acuerdo quién, Facu lo manejó, investigamos a ver si nos podían dar el permiso. Nos decían que sí, no sé. Cuando llegamos, eh, quisimos ir a este lugar y nos dimos cuenta que no había alguien que lo maneje en sí. Había un solo cuidador para un montón de hectáreas, el cual eh, era desconfiado, obviamente, también eso pasaba un poco. Nosotros teníamos que entrar en confianza, contarles un poco el proyecto,
porque vienen con desconfianza y tienen sus razones para desconfiar. Entonces este lugar se llama Las Tunitas, de conservación muy alta de pinturas rupestres y que tiene unas cuevas, unos aleros impresionantes donde se hacían ceremonias, la cultura de Aguita. Nos topamos como que este tipo no nos quería dejar entrar. Y ya el chico del hostel nos había dicho que era difícil, que a él lo había rebotado también, porque había una empresa de Buenos Aires que estaba haciendo refacciones ahí y no dejaba entrar a nadie. Y ese era el primer lugar que teníamos que ir nosotros y dijimos, Arrancamos perfecto. exacto. Lo que hicimos fue pedir permiso en la Secretaría de Cultura de Ancasti. Ancasti es un pueblo de 250 personas, muy chiquitito. Había un lugar de comida, un solo hostel, una sola plaza, no había nada. La gente muy linda igualmente. Entonces pedimos el permiso y cuando fuimos a pedir el permiso nos dimos cuenta, fuimos a hablar con el secretario, no me acuerdo el secretario creo que era del gobernador, algo así, y cuando vamos a verlo era el chico amigo del hostel que antes nos había servido el café en el hostel, y nos dio el permiso, nos da el permiso y vamos a este lugar con el permiso, pero a este tipo que cuidaba el lugar, de hecho huevo el piso, no le importaba, pues sabía que lo habíamos adquirido ahí en el pueblo y entonces empezamos a hablar un poco de nuestras intenciones, que nosotros queríamos mostrar la cultura, le preguntamos para hacer una entrevista, nos dijo que no, y medio que de a poco fue accediendo a llevarnos al lugar. Nos llevó al lugar en una moto que nos llevó a uno y después nos llevó a otro, en un camino todo explotado, el camino, todo con baches, y que se estaba reformando este lugar. Se quedaba esperando que el otro llegara a destino y que no desapareciera, ¿no? Exacto. Entonces lo llevó a Facu primero, yo fui caminando y después me vino a buscar a mí y me llevó. En eso hablamos con la Secretaría de Cultura, que nosotros habíamos pedido el permiso, como si no nos iban a dar, y la Secretaría de Cultura nos dice, no, pasame con este tipo, no sé qué, se lo pasa el teléfono, lo caga a pedo, pero mal, y nosotros decíamos, no, Dios mío, qué nervio, ¿qué va a pasar? Me va a hacer un solo favor más, porque ya me odia este hombre. Claro, pero el pibe, bueno, empezó a entablar buena onda con nosotros porque se dio cuenta también que nosotros no éramos ninguna empresa, no éramos una productora enorme, y que estábamos interesados realmente en mostrar el patrimonio cultural, y que un poco él, digamos, siendo cuidador del lugar, lo valoraba mucho y le interesaba, quería que se abra el lugar, porque el lugar se iba a abrir al exterior. Entonces, nos accedió el paso. Fuimos, hicimos las tomas, estuvo buenísimo porque un lugar increíble. No le pudimos hacer una entrevista a él, información de esas cuevas no hay mucha, incluso en el pueblo buscamos. Terminamos haciendo una entrevista a un agente de turismo, digamos, que era el chico del hostel, que nos habló un poco de esas cuevas y aleros de Ancasti, las ceremonias que hacía, los rituales, y también eso nos sorprendió un poco de Argentina comparado con Bolivia o Perú, ¿no? La preservación cultural que tiene Bolivia y Perú es muy alta, y en Argentina es muy baja. Ahora se le está dando pie y se le está dando lugar a los originarios, pero bueno, sabemos históricamente que fueron muy oprimidos, entonces había mucha diferencia de eso, y la información faltaba. Si se daban cuenta esto de lo difícil que era conseguir la información, y no solo porque haya desconfianza, sino porque no había esa información, o como que no se está, esto que vos decías de preservar el patrimonio, digo, ¿te llamó la atención que no hay eso así como tan armado? Sí, me llamó la atención. Igualmente, al mismo tiempo hay lugares, por ejemplo, conocimos Catamarca, la ciudad, digamos, San Fernando de Catamarca, fuimos al museo, que justo nos invitaron a una presentación de una película muy linda, que se llamaba Soy Mestizo,
de casualidad, y en el museo hay preservación, digamos, de vasijas, un montón de cosas. Pero no se podía sacar fotos, por ejemplo, no se podía filmar, era difícil entablar una relación como, como para poder filmar o poder sacar información. Eh, sí, me llamó un poco la atención de que todo este patrimonio en partes está reservado, pero ha sido pisoteado un montón. Igualmente yo ya lo sabía por conocer la historia, por conocer un poco también lo que es Argentina, cuál es el pensamiento sobre el originario. Esas cosas yo las sabía, las tenía en cuenta, digo, no sé, cuando yo estudié en la facultad, un poco el proceso de repatriamiento argentino con Sarmiento y con todos los próceres, está este tema de civilización o barbarie, que es algo que hoy en día sigue, eh, y que hay una mirada hacia el originario como si fuera un bárbaro, en comparación con el sistema eh, occidental que está implantado, digamos. Claro. Y bueno, ustedes iban especialmente entonces para hacer ese viaje, para una cuestión, para averiguar cuestiones que tengan que ver con lo chamánico y la espiritualidad, más allá de paisajes y demás, que sé que es muy visual este documental. Específicamente, que digo, ¿tiene una línea o es simplemente que cada uno cuente cómo vive esa experiencia? ¿Iban en busca de algo a nivel esto de la espiritualidad en particular? ¿Qué se fueron encontrando? Sí, totalmente. O sea, la búsqueda era una búsqueda propia, tener contacto con esa cultura, también un poco sabiendo que nosotros nacimos en Argentina, tener como contacto con esa cultura que pisó estos suelos, eh, a nivel espiritual, a nivel ancestral y también un poco histórico, que nos cuenten cómo es en este momento, cómo se les está tratando. Nos dimos cuenta y vimos varias injusticias, digamos, a lo largo del recorrido, más que nada en Argentina, tema de saqueo de tierras, de no respetar lugares ancestrales. Entonces, la búsqueda iba por el lado espiritual, pero de alguna manera nos encontramos con un lado social que también lo queríamos como mostrar, porque creemos que estas culturas tienen mucho que decir hoy en día. Digamos, la X de ancestros, por ejemplo, hace referencia un poco a la chacana, pero también hace referencia un poco a lo que es la cultura madre, la cultura de la madre tierra, relacionada un poco con el feminismo, que son como cosas que están surgiendo ahora, a nivel espiritual, a nivel social, a todos niveles, que, que en muchos años no se le dieron bola y que hoy en día tienen mucho que decirnos por el contacto con la naturaleza, el respeto hacia el otro y un montón de características que esta cultura nos tiene para enseñar y para mostrar. Por otro lado, la línea del documental, nosotros decidimos hacer una línea de recorrido de viaje, más que nada visual, con mapas, e ir yendo por cada lugar, mostrando la entrevista que conseguimos en ese momento, y de alguna manera lo que queríamos expresar visual y audiovisualmente es lo que tiene que ver con lo ceremonial y lo ritual ancestral, y queremos que la película tenga que ver eh, con esto y que el espectador pueda de alguna manera sintonizar con esa energía ritual y ceremonial. Entonces nosotros pensamos como partes visuales, cercano a lo psicodélico, y también, bueno, por suerte conseguimos un músico tremendo que se llama Uriel Fernández, que nos va a hacer la música para la película, que ya la está produciendo, y lo buscamos a él porque él hacía música de sanación, él hizo musicoterapia, y lo que queremos hacer es como mostrar recursos visuales y audiovisuales para que el espectador se meta un poco en esta sensación ceremonial, ritual, ancestral, que es lo que nosotros también vivimos, digamos. Claro, que viaje con ustedes, ¿no? La idea es esta, quizá por eso no hay un relato, no se te ve a vos haciendo el viaje, como para que yo lo vea como algo más extraño, sino que soy yo viajando, ¿no? De alguna manera.
Un poco sí, se nos ve a nosotros como de lejos, porque nosotros registramos el viaje de tres maneras. Nosotros registramos el viaje con una cámara 360 que nos filmábamos un poco a nosotros los recorridos, no a nosotros hablando en persona ni nada, sino como los recorridos cuando íbamos caminando en algún colectivo. Después están las imágenes de las entrevistas y las imágenes de los paisajes. Y por otro lado también usamos un recurso que es fotografía infrarroja, con otra cámara para mostrar un poco, las imágenes quedan medios locas, tan buenas, para mostrar un poco como si fuera la mirada ancestral también. También usamos efectos como un caleidoscopio, donde va a haber momentos en la película donde van a ser solamente visuales y auditivos, en que vos puedas entrar como en este estado meditativo. Con música también que fuimos filmando a algunos chamanes que pudimos registrar, por ejemplo, en la selva amazónica, los cantos, los ícaros se llaman, en las ceremonias de ayahuasca se usa mucho, y después también tenemos música de la montaña, también con sikus. Entonces, un poco es mostrar todo este mundo perceptivo, visual, para que la gente se pueda acercar, aparte de las entrevistas y los relatos. Hermoso, qué lindo. Y de los rituales y ceremonias que ustedes crearon, ¿cuál es la que impactó a nivel personal? Más allá de cómo salió en la peli, no sé, pero tu experiencia respecto a eso, ¿cuál fue? Eh, Creo que todas me impactaron. De alguna manera se fue dando una sincronicidad en las ceremonias. Nosotros después, cuando teníamos todo el material, pensábamos, bueno, ¿cómo le damos forma? ¿Cómo lo estructuramos? Y estábamos hablando con el chico de la música también para pensar en los cuatro elementos, ¿no? Algo que muchos lo hablan, el respeto a los cuatro elementos y la sabiduría que tienen estos cuatro elementos. Y entonces, en el documental hay 4 ceremonias que tienen que ver con estos 4 elementos que casi fueron casuales. Se nos fue dando esa ceremonia. La primera ceremonia que hicimos fue con un entrevistado que se llama Carlos Cruz, que es un cacique originario, que antes de hacer la ceremonia nos dijo él, de hacer la entrevista, perdón, nos dijo él de hacer esta ceremonia hacia la Pachamama, que fue genial. Fue un ratito que él nos hizo poner unas hojas de coca, pidió algunas cosas, eso está en la película. Después tuvimos otra ceremonia en el equinoccio en Tiwanaco. Tiwanaco es una ciudad de Bolivia tremendamente ancestral. Algunos arqueólogos creen que es la cuna de la civilización originaria de acá. Dicen algunos que de Oceanía vinieron a este lugar, a Tiwanaco, a Bolivia, construyeron, y después los incas retomaron esas construcciones. Y después las ceremonias de la selva, esas fueron muy profundas, muy fuertes, también. En la selva también, yo creo que esas fueron las que más me impactaron por la naturaleza que rodeaba y porque de alguna manera el occidental no ha entrado mucho en la selva. Ni tanto el inca, ni tanto el español. Entonces hay como una preservación de la cultura mucho más fuerte. Claro, más desnuda, me imagino. ¿Y en qué consistía esos rituales? O por lo menos este que vos decís que te impactaron más. ¿De qué se trataban? ¿Cómo era? Bueno, los rituales se tratan de diferentes, ¿no? Diferentes maneras tienen los brujos, los chamanes de hacer los rituales. Hay algunos que usan plantas medicinales y otros invocan a la palabra o lugares no, digamos, fechas importantes como la del equinoccio en Tiwanaco. La de la selva consistía en un ritual de ayahuasca y vivir esa experiencia, la noche ahí, con las estrellas, con el chamán, también con el chico que nos había llevado a ese lugar. La verdad que fue muy lindo, muy profundo.
pero más allá de las ceremonias, ya estar en el lugar y ya conocerlos a ellos, ya te va dando como una energía, ¿no? Vas viendo como ciertas cosas que son como muy alejadas de nuestras culturas. Claro, ¿qué cosas te llamaron la atención en cuanto a eso, ¿no? Justamente a- sobre todo me imagino que en cuestión quizá espiritual no tanto, pero más medicinal, ¿no? Uno está todo como muy formateado a la cultura occidental, y como que de golpe encontrar un mundo totalmente distinto, más allá del ritual, sino de lo que ellos creen y que vos digas, tienen razón, está buenísimo. Eh, bueno, varias cosas, ¿no? Por un lado, la visión que tienen sobre las plantas medicinales y sobre las plantas eh, es tremenda, es mucho más abierta, digamos, de lo que nosotros pensamos, ¿no? Y la relación que tienen con las plantas que te dan efectos enteógenos, digamos, eh, como que hay una conexión, hay una búsqueda de conexión con ellos mismos y con algo interno y externo, eh, que un poco eso nosotros no sé si, nada que ver, ¿no? No sé si lo Sí, nos da pensamos más así, miedo, ¿no? ¿no? Experimentar esas cosas, hay como mucho tabú también al respecto. Ni hablar, por ejemplo, acá con la marihuana, digo, ¿no? Ni siquiera. Imagínate cuestiones de plantas, Totalmente. ayahuasca, toda esa cuestión, ¿no? Totalmente, hay mucho tabú, digamos, un tabú construido, digamos, en el caso de la marihuana y otras drogas, eh, fueron muy publicitadas en los años 50, 40, 50 en Estados Unidos como esta contra sobre eso, y hay miedo, eh, pero la verdad es que son plantas medicinales, plantas que te acercan a la sanación, a la curación, y en la selva, por ejemplo, en la selva amazónica, donde mucha gente va a curarse de enfermedades, hasta incluso letales, eh, y te sorprende hablar con el chamán y que te diga que él ha curado el SIDA y ha curado cáncer. Sí, te sorprende. Por ejemplo, hay una manera que tienen de curación que no es solamente la ceremonia de ayahuasca, sino es hacer una dieta que consiste en no comer con sal, no comer con azúcar, no tomar alcohol, un montón de restricciones que te van como aflojando y te van entrando en sintonía también con las plantas y con la selva. Eh, y de acuerdo a la enfermedad, dan distintos tiempos de lo que se llama la dieta, que es esto. Y en el medio de eso, el chamán utiliza, por ejemplo, la ayahuasca para saber qué plantas te puede dar a vos y saber qué es lo que te va a dar a vos para curar. Eso es algo muy loco, ¿no? Porque uno piensa en la medicina tradicional como estudiar libros y sacar todo de un análisis científico, y acá hay como mucha percepción espiritual y mucha percepción emocional también de estos tipos, eh, que tienen una conexión muy directa con la sanación. Y con la persona, ¿no? Imagino que es muy como individualizado el contacto. No, totalmente. Si bien obviamente hay particularidades, uno ya sabe que, bueno, para un resfrío tenés que tomar tal cosa, digo, ahí entiendo que es como mucho más de investigación, ¿no? En cada uno de los casos, más individualizado. Eh, No, tal cual. perdón, vos además sos pintor, músico, pero ¿te afectó de alguna manera todo este viaje que hiciste con todo este conocimiento al resto de las prácticas que vos hacés, artísticas y demás, o no encontraste como influencia de todo esto? No, claramente sí. Encontré una influencia, esta influencia igual yo ya la tenía, digamos, desde siempre. A mí siempre me interesó la pintura como desde un lugar de sanación, desde un lugar interno, desde un lugar de expresar ciertas cosas que por ahí con la palabra no se pueden decir. La música lo mismo. Sí, me afectó profundo, estuvo bueno. También, por ejemplo, cuando nosotros terminamos de viaje, Facu es músico también, y estábamos con Noé, mi novia que la conocí en el viaje, y grabamos un disco
así nomás como pudimos, pero expresando un montón de temas que nosotros teníamos guardados y que nunca los habíamos grabado y salieron de un sopetón en 15 Claro, días, y eso tiene que ver con esta potencia, esta fuerza de la cual nosotros tuvimos contacto. Y en la pintura, también, si bien yo no sé si me ha influenciado el estilo, me influenció la visión, claro. y la visión de los originarios con el tema de las intenciones, y con el tema de que un cuadro, una imagen, evoca un poder, evoca algo, vos podés evocar algo, y podés tener contacto con algo superior o con vos mismo, interno, eh, y esto me lo dio el viaje claramente, digamos, ahora yo estoy trabajando con la astrología y el color, es una investigación que ya vengo haciendo de hace rato, pero me pasó lo mismo, cuando volví de viaje lo pude volcar, lo pude realizar y empezar a como a tener un ritmo que antes yo tenía las ideas, pero las tenía como medio, quizás muy occidentalizadas. O sea, quería hacer como una manera científica, ¿no? Comparar la música con el color de una manera científica, y cual después me fui dando cuenta que el poder simbólico, y el poder de la intención, que los originarios lo sabían y los ancestrales lo usaban en sus prácticas, eh, de alguna manera eso tiene mucho más fuerza que lo científico y lo intelectual. El tema es que hay que buscarlo en una percepción que nosotros no estamos acostumbrados, y hay que tirarnos al vacío, hay que experimentar y perderse para encontrar, que uno por ahí tiene una cabeza más estructurada, materialista, y que piense, bueno, no, yo tengo que ir por acá y tengo que hacer esto, lo otro, y hay que como borrar un poco eso y tirarse a una experimentación, tirarse al vacío como si fuera la carta del loco del tarot. Claro, es como esto del hacer haciendo, ¿no? Que es lo mismo que hicieron ustedes a lo largo del documental, de decir, bueno, no tengo planeado, me voy fijando qué es lo que y enriquezco la experiencia. Totalmente. Hay algo ahí, en volcarte a lo artístico, que era lo que a mí siempre me interesó, la creatividad pura, el buscar. No quiere decir que uno no organice, no esté con lentes, pensando luces, un montón de cosas, eh, pero hay algo ahí de buscar lo creativo, que se empieza a dar una sincronicidad que ni siquiera te das cuenta en el momento. Digamos, por ejemplo, el tema de los elementos que íbamos a usar en la película, nosotros no lo sabíamos, y estas ceremonias se fueron dando. Incluso los entrevistados, nosotros no se las proponíamos a veces, y nos daban esta ceremonia. Entonces, hay una sincronicidad ahí, que difícil se dé de una manera intelectual. Tenés que estar como más abierto perceptivo, y es un trabajo difícil también, porque hemos estado en momentos de viaje sin saber qué hacer, sin saber para dónde ir, eh, pero de alguna manera esta sincronicidad y esta intención, nos llevó. Confiar en lo que va a venir. Como, mira, no sé muy bien cuál va a ser el camino, pero confío en que estamos bien, digamos, ¿no? Como Exacto. confiar en la incertidumbre. Totalmente. Esa es una de las cosas que aprendí del viaje, y que quizás yo las utilizaba, pero no tan conscientemente. La incertidumbre tiene una sincronicidad, tiene una fuerza, eh, que a veces lo planeado y lo estructurado no lo tenía. Porque nosotros por ahí, antes de hacer la película, podíamos esperar un año para buscar presupuesto para hacerla, pero la manera de hacerla iba a ser plantear todo un guión, plantear toda una estética, toda una manera sin hacer nada, que es como se hace en general el cine, ¿no? Eh, Plantear todo eso y después ir a filmarla en un periodo corto, en el cual vos ya vas a buscar algo particular, entonces no te tirás al vacío, no vas a ver lo que encontrás, que eso tiene mucho más poder, por lo menos en nuestro caso. Nos dimos cuenta que tuvo mucho más poder y sincronicidad, eh, que si lo hubiéramos planificado tanto, Y además oficialmente.
está bueno planificar algunas cosas, hacer una ruta, pero también te limitas si solamente haces lo que está planificado. Hay un montón de cosas que surgieron que seguramente superaban mucho más de lo que ustedes habían planeado, ¿no? Y como abrirse a eso, decir, mira, yo no lo pensé, pero puede estar bueno, vamos a experimentarlo, ¿no? No, sí, totalmente. Muchísimas cosas no planificamos y pudimos como, como hacer cosas mejores de las que pensábamos. Eso fue muy lindo. Entrevistados que nunca pensamos que podíamos haber enganchado y de repente pudimos encontrar como una faceta de entrevistados amplia. Nosotros a veces buscábamos, por ejemplo, buscábamos más chamanes, pero a veces nos topábamos con un cacique que nos daba una visión más terrenal quizás y también espiritual, que estaba bueno. Entonces un poco también bajar un poco esta idea de lo espiritual solo como algo New Age, como algo de todo amor y nada más, digamos, y conectarlo con algo más que tiene que ver con lo místico, ¿no? Y de alguna manera con los otros mundos, cosas que pueden ir planteando los entrevistados que también tienen que ver con lo terrenal, con lo material, situaciones que están viviendo ahora. Respecto de las mujeres, por ejemplo, que antes nos habías comentado, también esto de las mujeres sanadoras, o no sé exactamente el término que habías utilizado, toda la cuestión de salud y espiritualidad está, como en nuestro caso, más abocado a los hombres, o por el contrario, con las mujeres. Mira, nosotros, eso era una premisa, nosotros lo sabíamos, buscamos mujeres. La realidad es que hay más hombres en las entrevistas. Hay algunas mujeres que no pudimos encontrar, otras que sí. Eh, pero también, digamos, hay muchos entrevistados que hablan desde un lugar femenino, ¿no? Desde, digamos, ya hablando sobre la madre tierra, eh, están hablando, ¿no? De algo femenino, y en contraposición con, por ahí, lo que tiene que ver con la Iglesia Católica, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, todo masculino, digamos. Eh, hay una tendencia, digamos, a como pensamientos más intuitivos. Nosotros queríamos más mujeres en el documental, la realidad es que hay 3, quizás hombres haya como 8 o más. Era una búsqueda, pero bueno, también se fue dando de esta manera, y las entrevistas que hicimos con mujeres se llaman las mujeres, digamos, que están con las plantas medicinales, se le dice mujer medicina. Hay una película muy buena argentina que se llama Mujer Medicina, que la recomiendo, es muy linda. Nosotros la vimos después que volvimos de viaje, eh, y estas mujeres originarias, por ejemplo, claro, ocupan un lugar de opresión máximo, porque si la cultura originaria está oprimida, las mujeres originarias están mucho más oprimidas. Entonces un poco esa visión se muestra en el documental. Hay una entrevista muy linda que le hicimos a Sarita, eh, una enfermera, eh, una enfermera convencional que se estaba acercando a las plantas medicinales y habla un poco de este tema, ¿no? La represión que tenía la mujer originaria, que ahora se está abriendo mucho, porque las mujeres son las que también guardaron un saber con las plantas muy grande, y hoy en día también le hicimos una entrevista a Josefina Aragón, que es muy conocida, eh, es, eh, ella vive en Maimará, y ella nos contaba que hoy en día hacen todo a, a puertas abiertas, que antes había como que hacerlo a escondido, digamos. Eso también nos llamó la atención, digamos, como nos contaban en Argentina, ¿no? Como que el chamanismo estaba prohibido, las plantas estaban prohibidas, las parteras eran perseguidas. ¿Y no hace Entonces, el resto de los países que sí, como que son más en Argentina? sí, eso por lo que vimos nosotros es más en Argentina. Digamos, en Bolivia sí, hubo una época que sí también. Por ejemplo, se conoce que en La Paz, en un momento las cholas no podían entrar
a los restaurantes, no podían entrar vestidas de cholas, digamos. O sea, carteles que decían que no se admiten a las cholas ni a los perros, una locura. Pero con el tiempo se fueron abriendo mucho más, digamos, a partir de Evo y de políticas culturales, están mucho más respetados, además que son muchísimos más que lo que hay acá, ¿no? Claro, claro, tal cual. Y me corro un segundito de lo que estábamos hablando del documental, porque habíamos hablado del pasar del tema de las pinturas, sé que estabas alimentando en la palabra, pero relacionando la pintura con la astrología. ¿Cómo sería eso? Contanos un poco. Eh, bueno, a mí siempre me interesó la astrología de chico, nunca he estudiado formalmente, siempre me interesó por mi abuela era astróloga, tarotista, y me hablaba mucho, yo hablaba de chico de para con mi abuela, eh, y, y ella me introdujo un poco en tema tarot, en tema astrología. A mí siempre me interesó y siempre lo tuve en cuenta, siempre pregunté los signos, siempre como buscando la energía, buscando como esto misterioso, qué es la astrología de alguna manera, por qué. Incluso hice un curso de astronomía que no tiene nada que ver con la astrología, como para ver otra faceta también, ¿no? Eh, y lo que a mí me interesó es empezar a empezar a relacionar un color con un signo, con cada signo, y empezar a hacer cartas astrales. Lo que yo estoy haciendo ahora es hacer cartas astrales por pedido, relacionando el color con el signo. El primer color esto es un poco científico, el primer color que aparece, digamos, en lo que sería la banda perceptible de la visión, el primer color es el rojo, el primer signo es Aries, entonces arrancaría Ah, claro. eh, de Aries con el color rojo, la primera nota es Do, que es la más grave, es de frecuencia más grave, entonces iría también en rojo. Y de ahí se dividirían 12 notas, cada una correspondiente a un color y cada una correspondiente a una nota musical y a un signo astrológico. Entonces, de cada carta astral se puede sacar una relación de color, una armonía diferente, una relación también musical, que también eso lo estuve experimentando un poco, pero en sí yo trabajo con pintura abstracta, a mí me gusta lo que es formas abiertas, se llaman, que no son, digamos, las formas cerradas como si fuera un contorno de una persona o de copiar un elemento, sino más lo que tiene que ver con lo onírico, podríamos decir, con las manchas, con la relación de color, con el lenguaje puramente pictórico. Entonces, a partir de esto, yo veo la carta astral de la persona que tengo el pedido y elijo los colores, siempre en general ascendente, sol y luna, y después veo de agregar otros también, otros importantes, depende qué carta, depende el tamaño también, y con esto hago un círculo, ahí yo entro como, bueno, como un estado, como meditativo si se quiere, o introspectivo me preparo todo, yo lo estoy haciendo en acuarela, por eso uso como aguadas, charcos de agua, me preparo todo como, me prendo algún saumerio, me pongo una musiquita como Es para. un evento, digo, es un ritual también, ¿no? No es simplemente lo hago y lo hago. Totalmente, es un ritual, exactamente. Pienso un poco en la persona que me está pidiendo esta carta para que esta carta también represente un poco su esencia interna y, y haya un acercamiento a un amor propio, a intenciones también. Yo a veces, eh, cuando entrego los pedidos, propongo poner alguna intención atrás del cuadro, como para que llamar ciertas energías, ciertas cosas. Entonces yo me pongo en este estado para pintar, hacer la carta, yo las hago en cuadrado, las hago en círculo. Luego cuando termino esto, otros días voy retocando, hago el fondo, y al finalizar hago con pintura, fotoluminiscencia se llama, es una pintura que es transparente a la luz del día, pero a la noche se prende como si fueran las estrellitas que conocemos, La las brilla. exacto, las que brillan en la oscuridad, y ahí hago la constelación solar,
y marco el círculo. Ese es un poco el trabajo que estoy haciendo con la pintura y a su vez también estuve trabajando en momentos astrológicos fuertes, como eclipses. Tengo algunas pinturas, serie de pinturas donde el día del eclipse me pongo igualmente ordeno todo, me pongo en este estado para traer esa energía del eclipse y expresarla, ¿no? En la tela. Y en general yo no busco una forma ni algo preconcebido, tengo una idea de color por ahí, eh, así voy armando las paletas, voy armando los colores, pero como que igual que el documental, me tiro como al vacío a ver qué es Que lo qué es fluya. qué es lo que pasa. Otra cosa que estuve también experimentando, que quiero empezar a como acercarme más, es mezclar el pigmento con piedras preciosas y con distintos materiales. Hace poco hice una carta que mezclé la acuarela con pirita, con una piedra, eh, para, bueno, también como acercarme a esto de que el cuadro, más allá de lo que sea el cuadro, hay una energía ahí, ¿no? Hay algo que te puede transmitir y como que puede ser un elemento mágico. Buenísimo. Vamos a dejar entonces guardado contacto, digamos, el personal, el de Juan, como para que te hagan ese pedido de la carta y demás. Dale. Dejar el de ancestros. Ya nos quedan nada, 2 minutos, por eso te corté, perdón, pero ya nos Ah, queda muy bueno, poco. bárbaro. Viste que se nos iba a hacer corto. Preguntaban recién dónde ver el documental. Le comentamos que todavía no está terminado, ¿no? Está en etapa de producción. Entonces ahí vamos a dejar todos los datos de Ancestros del Sol para que estén enterados cuando finalmente se pueda ver. Si hay un tráiler disponible, hay un Hay montón de tráiler, imágenes, sí. ¿no? Hay tráiler y en el Instagram hay imágenes que pueden ir viendo ahí, seguir el Instagram para ver cuándo sale la película, que nosotros estamos editando en proceso ahí, buscando subsidios por un lado y también por nuestra cuenta, tratando de ir afilándolo como podemos con los tiempos que tenemos. Bueno, buenísimo. Bueno, acá Cristina dice, gracias Juan, re interesante todo lo que comentaste. Qué flash se cruce, dice Juli. Así que nada, me gustó todo lo que estás comentando y como siempre contá con Líneas de Fuga para difundir todo tu arte también. Y cuando salga, ojalá podamos pasarlo también en Líneas de Fuga. Dale, estaría buenísimo. Bueno, muchas gracias, Vani. No, Muchísimas gracias a gracias vos. por todo y un saludo grande. Bueno, un beso grande para vos. Chao, Bueno, nos vemos. chao, Gracias. chao. Ahí está, pasaba entonces Juan Manuel Murizo Oribe contándonos esto de Ancestros del Sol, un documental que tiene que ver con chamanismo y espiritualidad en América Latina. Como les dije, vamos a dejar toda la información para que lo puedan ver. Y ya se me va a cortar, simplemente les recuerdo que mañana vayan a @taller de filo, que va a estar dando las clases de filosofía Diego Singer, que el próximo sábado no nos vemos, pero nos veremos el próximo sábado, el otro, el 28, para el último conversatorio del año. Así que espero que me hagan el aguante y me acompañen. Gracias a todos, Hernán, Clarita, Juan, todos. Un beso grande y nos vemos el otro sábado, no, el próximo. Chau, chau.